vamos a explicar un poquito más las implicancias que tiene el método de conformado mecánico y cuando esto implica una deformación plástica, que es el conformado mecánico, la relación que tiene con el endurecimiento por acritud. Entonces, acabamos de ver que cuando uno deforma un material metálico con formación plástica en frío, luego vamos a ver qué significa esto de en frío, se produce un endurecimiento como consecuencia de el aumento de dislocaciones durante el conformado, durante la deformación, y ese endurecimiento se llama acritud, ¿no? Endurecimiento por deformación. Entonces, mire, aquí lo que quiero es plantear cuestiones prácticas que nos lleven a profundizar un poquito más en todo lo que implica, o sea, qué cosa implica el hecho de que cuando deformo un material por compresión, conformado mecánico, este proceso implica una modificación de propiedades. Esto es lo que aquí he puesto en esquema en los gráficos que ustedes tienen, ¿no? Por ejemplo, supongamos que este es un acero, uno de los que tenemos en el gráfico. En esta curva tenemos la variación del límite elástico para cierto grado de deformación, según el grado de conformado, ¿no? De conformado mecánico, trabajo en frío, variación de resistencia a la tracción, variación de ductilidad, ¿no? Como ya hemos explicado bastante, pues a medida que aumenta el porcentaje de conformado, de deformación, reducción de espesor, se produce un aumento del límite elástico, un aumento de resistencia, que eso es lo que se llama acritud, y en consecuencia una pérdida de ductilidad, ¿no? Que en conjunto va a hacer que nuestro material pierda tenacidad, ¿de acuerdo? Bien, entonces miren, ¿por qué me planteo hacer el conformado mecánico? Pues hay varios aspectos a mirar. Supongamos que tenemos de partida una pieza de material que es tal cual como sale de la fabricación del horno, salen lingotes, supongamos que tenemos uno de esta forma, ¿no? Que tiene un espesor inicial y que a partir de esta pieza quiero conformar, pues a lo mejor una plancha, ¿no? Una plancha de cierto espesor que la voy a necesitar para fabricar una tubería, un tanque, cualquier otro objeto, ¿no? Entonces esto es un producto semiterminado, un producto intermedio. O sea, las planchas son productos semiterminados intermedios que luego sirven para otras aplicaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver. Supongamos que voy a partir de una pieza de este espesor equivalente a 50 milímetros y que mi necesidad es transformar esta pieza de 50 milímetros a otra de un espesor que en primera instancia quiero que sea 30 milímetros. Esa es mi necesidad. Entonces, el porcentaje de trabajo en frío que le voy a aplicar va a tener una incidencia en la propiedad de cada. Entonces, ¿cómo calculo el porcentaje de trabajo en frío? Ustedes ya lo saben, ¿no? Es porcentaje de cold work, área inicial menos área final sobre área inicial, ¿no? Hago referencia a esto de las áreas. Fíjense, esta es una vista plana de este componente, pero en realidad es un volumen, ¿no? Supongamos que este es el espesor, ¿no? Este es el espesor, este es el ancho y esta es la longitud de esta pieza. Pues, cuando empiezo a conformarlo, acuérdense cuando hemos visto los capítulos correspondientes a propiedades mecánicas, les he puesto imágenes de la trena de laminación. Entonces pasa por otra trena de laminación que lo que va a hacer es aplicar una fuerza de compresión para que se reduzca el espesor, el ancho se mantiene y la longitud aumenta, ¿no? Pues mi producto final es más largo, de menor espesor, pero de un ancho igual al de partida. Por eso, al calcular el cold work, no hace falta que tome en cuenta el ancho, tomo en cuenta solamente el espesor. Entonces aquí lo he calculado, voy a partir en el primer caso de un espesor de 50, voy a llegar a un espesor de 30, aplico la expresión para el porcentaje de cold work, 50 menos 30 sobre 50, multiplicado por 100, 40%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que
pasar de un espesor de 50 milímetros a un espesor de 30 va a significar darle a mi pieza un grado de deformación de 40%. Vamos a las curvas de variación de propiedades y vemos que hemos dicho que este es un acero, supongamos que es el acero IC 1040, que es el que tenemos en tablas, en los gráficos. Entonces, observen que esos gráficos tienen un límite, ¿eh? Observen bien las abscisas y tienen un valor máximo de trabajo en frío, ¿no? Aproximadamente para el de 1040 es el límite 50% de trabajo en frío para el límite elástico, 50% también para el esfuerzo de tracción, y para la utilidad dice que máximo 40%. Quiere decir que si yo necesito darle un grado de conformado superior a estos, no lo puedo hacer, porque ya el material está tan duro, tan agrio, se dice, que se rompe. Entonces lo primero que tengo que ver es, en mi situación particular, el grado de conformado que le tengo que dar es 40%, y veo que el 40% sí le puedo dar, porque el máximo es 50%. Entonces, fíjense, supongamos que por aquí esté el 40%, supongamos que este sea el 40%, entonces tendría aquí 40%, más o menos aquí supongamos que está el 40%, ¿no? Y aquí estamos en el límite, aproximadamente 40%. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo transforme de 50 a 30, le voy a aplicar este grado de conformado, voy a conseguir esa pieza de ese espesor, pero las propiedades van a ser las que dice mi gráfico. O sea, este límite elástico, esta resistencia a la tracción y esta ductilidad. Voy a obtener una pieza del espesor que necesito, pero con unas propiedades que son estas. ¿Cuál es el problema? Si es que hubiera problema, es decir, si mi requerimiento es solamente me interesa pasar de 50 a 30 y nada más, ya lo conseguí. Si lo puedo hacer y ya lo conseguí. Lo tengo que reducir, aplicarle un grado de conformado al 40%. Pero ¿qué sucede si me dicen, quiero un espesor final de 30, pero quiero que las propiedades sean iguales a las iniciales? Eso es otra cosa. Porque si yo aplico este grado de conformado, las propiedades finales no van a ser como las iniciales, van a ser estas. O sea, va a tener un mayor límite elástico, mayor resistencia de tracción y mucha menos ductilidad, que en conjunto seguramente me va a hacer mucha menos tenacidad, ¿no? Porque si lo que me preguntan, si lo que me piden es ese espesor para las propiedades iniciales son estas, ¿no? Para el 0% de conformado, límite elástico inicial, resistencia a la tracción inicial y ductilidad inicial. Entonces, si mi requerimiento es llegar a un espesor final, pero con las propiedades de partida, tengo que hacer algo para modificar las propiedades que he obtenido cuando he aplicado mi grado de conformado. ¿Se entiende? O sea, no podría, si lo entrego tal como está, con estas propiedades, no estoy cumpliendo con el requerimiento. ¿De acuerdo? Situación 1. Entonces, tiene que haber una manera de conseguir que esas propiedades que he obtenido se modifiquen para que vuelvan a ser las iniciales, porque eso es lo que necesito. Bien, otra situación. No he planteado una cosa, o sea, ¿por qué hago este grado de conformado? ¿Por qué lo reduzco? O sea, estamos tratando del endurecimiento que consigo por acritud. Estamos viendo el conformado mecánico como un método de endurecimiento, es verdad. Fíjense, al pasar de 50 a 30 endurezco bastante el material. Pero no solamente aplico el grado de conformado porque quiero endurecer. El grado de formación que aplico a una pieza es muchas veces la necesidad que tengo de una pieza de ese espesor. Y justamente lo que no quiero es que endurezca, por eso planteaba este caso, ¿no? Llegar a ese espesor final, pero con las propiedades iniciales, o sea, no quiero que endurezca. Entonces, los conformados mecánicos se hacen no siempre y no necesariamente como un método de endurecimiento, sino porque
necesito obtener una pieza de ciertas dimensiones. Bien, supongamos otra situación. Tengo la misma plancha, la misma pieza inicial y quiero convertirla en otra pieza de un grado, de un espesor final de 10. Entonces ahora tengo otra situación. Ya no quiero 30, sino que quiero 10 milímetros. Pues calculo mi porcentaje de trabajo en frío, espesor inicial menos espesor final sobre espesor inicial, y resulta que mi grado de cold work para esta situación nueva es 80%. No puedo aplicarle un grado de conformado de 80%, porque cuando llega a 50 te llegó a su límite y se va a romper, llegó a su límite y se va a romper. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no puedo hacerlo directamente, es decir, no puedo reducir directamente de 50 a 10. Tendría que hacerlo por etapas. Tendría que ir de 50 a un espesor X, de ese espesor X a un espesor Y a lo mejor de ese espesor Y al espesor final. De tal manera que cada grado de reducción que esté aplicando sea menor que el límite que me permite el material. Pero viene otra cosa, ¿no? Supongamos que aplico el grado de deformación máximo que puedo, de 50, le aplico un grado de deformación de 50% y entonces llegaré a 30, ¿no? A 30 de milímetros de espesor, pero yo quiero 10. Pero ya llegué al máximo de dureza, al máximo de resistencia que tiene ese material. Si lo deformo un poquito más se rompe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si le doy ese grado máximo y ya endurecido, tengo que hacer algo para que reduzca su dureza, tengo que ablandarlo otra vez para poderle aplicar otro grado de conformado y a lo mejor volver a ablandar y luego seguir conformando hasta que llegue al espesor final. ¿De acuerdo? Entonces, esto es posible porque cuando el material tiene este grado de endurecimiento por acritud, hemos dicho que este endurecimiento se debe a un aumento de dislocaciones impresionante, ¿no? Entonces, si nosotros supongamos que esta es la pieza original en cuanto a su microestructura, ¿no? De partida, supongamos que tiene estos granos, ¿no? Granos de partida. Supongamos que esta es la microestructura de partida de mi material, y ahí tiene pues las dislocaciones que tiene todo material, ¿no? Las dislocaciones de equilibrio, ¿no? Acuérdense que siempre hay y que están pues en los granos, y muchas de ellas están en la junta de grano, ¿no? Por eso hemos dicho que las juntas de grano son barreras para las dislocaciones, porque muchas de las dislocaciones de equilibrio están en la junta de grano, ¿de acuerdo? De la situación de equilibrio. Estas son las dislocaciones de equilibrio que permiten, cuando se aplica un esfuerzo, permiten que los planos se deslicen porque las dislocaciones se mueven, se empiezan a trasladar y permiten el conformado. Pero como hemos dicho, en este proceso de deformación, que es deslizamiento de planos, traslado de dislocaciones, pues se van deformando las redes cristalinas y van apareciendo muchas dislocaciones, ¿no? Entonces, en el proceso de conformado, hasta llegar a un cierto espesor, cuando ya tengo acritud, ¿no? Hemos dicho que la acritud es ese endurecimiento como consecuencia de ¿qué? Como consecuencia de que se ha producido un exceso de dislocaciones al interior del material, ¿no? De tal manera que hay tantas que ya no pueden trasladarse porque entre ellas obstaculizan su movimiento, y eso es lo que se traduce en aumento de dureza, resistencia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de microestructura, cuando la pieza está en estado de acritud, endurecida porque formada en frío, en primer lugar estos granos, que aquí son equiáxicos, que no tienen una de orientación ni longitud preferente, ahora están completamente alargados, ¿no? Cuanto más grado de deformación, más alargados, más delgaditos,
y muy alargados, ¿no? Granos alargados como consecuencia de el grado de conformado que se ha aplicado a la pieza. Pero no es lo único. Fundamentalmente lo que ha pasado en esta microestructura es que han aparecido muchas dislocaciones y también lo que se conoce como maclas o defectos de deformación justamente, ¿no? Entonces aparecen una especie de escaloncitos en los granos y muchísimas, todo lleno de dislocaciones, todo lleno de dislocaciones. Muchísimas, ¿no? Muchas. Tantas que entre ellas obstaculizan su movimiento y si no se pueden trasladar se produce un endurecimiento, o sea, todo lleno de dislocaciones, maraña de dislocaciones, ¿no? Muchas más de las que yo puedo dibujar ahí. Esa es la situación. Desde el punto de vista de reactividad, de equilibrio del material, en este estado, este material con esta microestructura completamente deformada y con un contenido excesivo de dislocaciones, se encuentra en un estado energético muy alto, o sea, tiene alta energía, la energía libre, ¿no? Alta energía, de manera que no está en equilibrio. Esta condición de este material es inestable, o sea, tiende a perder esa energía, tiende a bajar esa energía. Entonces, si bien es cierto, en esta condición está endurecido, y si me sirve ahí lo dejo, si es que no me sirve porque yo lo que quiero es que siga tan blando como estaba inicialmente, se puede aprovechar este estado de alta energía reactivo para ayudar a que esta situación microestructural y con esta cantidad de dislocaciones vuelva al estado energético que es más estable para esta condición. Entonces, como está con alta energía y es muy reactivo, basta una pequeña energía, ¿no?, que se da con la temperatura. Entonces, si aquí le doy suficiente energía, temperatura, o sea, un calentamiento suficiente, resulta que hay una temperatura típica a partir de la cual estas dislocaciones empiezan o sea, por difusión, ¿se acuerdan de la difusión? O sea, por difusión, estado sólido, si le damos al material la condición energética para que los átomos que están, diríamos, yo lo digo desde el punto de vista humano, están como un poco incómodos aquí, intentan perder su energía, le doy energía para que se muevan por difusión. Entonces lo primero que va pasando es que las dislocaciones se van reacomodando, o sea, primero hay como un reacomodo de dislocaciones. No se nota mucho en la pérdida de propiedades, o sea, pero hay un reacomodo de dislocaciones, ¿no? Si sigo calentando y llevo una temperatura más adecuada todavía, ya las dislocaciones van a empezar a desaparecer. Desaparecen porque entre ellas se van anulando, por movimiento de átomos se van anulando. Entonces, si las dislocaciones empiezan a desaparecer, empieza a disminuir también la dureza cantidad de materia. Pero principalmente pasa algo. Fíjense, si en esta condición habíamos dicho que la junta de grano está concentrada de dislocaciones y por eso la junta de grano es reactiva, ¿se acuerdan que habíamos comentado bastante? La junta de grano es una zona reactiva. ¿Qué quiere decir? Que está propensa a que suceda ahí algo, cualquier cambio, cualquier reacción, cualquier proceso que pueda darse, va a tener como lugar preferente para realizarse la junta de grano porque es reactiva. Entonces, si eso sucede en esta condición, imagínense lo que es aquí, en esta situación en la que están los granos completamente alargados y hay una extraordinaria cantidad de dislocaciones y defectos de conformado. Entonces, las juntas de granos son mucho más reactivas que aquí, mucho más reactivas, ¿no? Y entonces sucede que si le damos la temperatura adecuada, hay un momento en el cual los átomos empiezan a reordenarse tanto que
empiezan a aparecer nuevos granos, nuevos granos. Sobre estos granos alargados, llenos de dislocaciones, empiezan a nuclearse, dice, nuevos granitos, ¿no? Empiezan en algunos puntos, así como la solidificación les expliqué, que la solidificación empieza en algunas zonas, en algunos puntos, aquí también en algunos puntos empiezan a aparecer nuevos núcleos de granos nuevos. Estos granos nuevos que empiezan a aparecer son granos que no están deformados porque son nuevos y ya no estamos deformando ahora. Y son granos que tienen las condiciones de equilibrio, y son granos que cuando empiecen a crecer van a tener las dislocaciones de equilibrio. Entonces, si lo mantenemos la pieza a la temperatura adecuada y el tiempo adecuado para que estos nuevos gérmenes que han aparecido empiecen a crecer, entonces empiezan a crecer y van a aparecer pues nuevos granos. Eso se conoce como recristalización. Entonces empiezan a crecer sobre esos núcleos nuevos granos hasta que al final, si le damos el tiempo y temperatura suficiente, van a desaparecer todos los granos anteriores y va a aparecer una nueva microestructura, ¿no? Una nueva microestructura. Entonces, en este espesor, en esta misma pieza, finalmente, supongamos que es esta, la microestructura van a ser nuevos granos, pero ahora equiáxicos, ¿no? Entonces, normalmente aparecen nuevos granos más pequeños, ¿no? Más pequeños, ¿por qué? Porque han aparecido aquí muchos puntos de nucleación, o sea, muchos más puntos de nucleación que el número de granos que había inicialmente. Entonces, como hay muchos nuevos granos y la cantidad de átomos es la misma, van a haber muchos más granos, pero más pequeños. Luego discutimos qué consecuencias puede tener esto, pero por ahora me interesa explicarles. Entonces, es posible que en esta situación en la que estaba endurecido por actitud llena de dislocaciones, lo someto a una temperatura típica y un tiempo adecuado, entonces consigo que recristalicen, o sea, recristalización. Recristalización, aparición de nuevos granos, una nueva cristalización, se llama recristalización, una nueva cristalización, nuevos granos equiáxicos como eran los de partida, sin dislocaciones de deformación, con las dislocaciones de equilibrio, la que tiene cualquier material, las de equilibrio normales que tiene cualquier material. Entonces, una vez que terminan de desaparecer todos los granos antiguos y aparecen estos granos nuevos recristalizados, como dije, este grano es más pequeño, es bien chiquito porque hay muchos núcleos que han permitido muchos granos para tener más pequeños. Entonces, si a mí me interesa, si mi requerimiento era llegar al espesor final, pero con las propiedades de partida, ¿se acuerdan que ese era uno de los planteamientos? Las propiedades de partida, entonces voy a necesitar que estos granos crezcan un poco más, que crezcan hasta que tengan el tamaño del original. Solamente si consigo que la microestructura final es lo más parecida a la inicial, podré decir que las propiedades son las mismas que las iniciales. Si lo dejo en este estadio con este grano más pequeño, acuérdense que el grano pequeño implica un aumento de resistencia, aunque también mejora la tenacidad. Entonces, aquí ya depende de lo que necesiten. O sea, si me sirve dejar el grano pequeño, pues lo dejo, tiene otras propiedades. Pero si mi requerimiento es llegar a las propiedades originales de partida porque tengo que seguir deformando, entonces una vez que los granos recristalizan, sigue una tercera etapa que sería el crecimiento de grano hasta el tamaño que nosotros fijemos, ¿no? Entonces, el proceso de recristalización tiene 3 etapas. La primera etapa, que se llama restauración, cuando empiezan a reacomodarse las dislocaciones, pero todavía los granos siguen siendo alargados, pero las dislocaciones disminuyen un poquito y se nota una levísima
merma de propiedades, o sea, baja de resistencia, un pequeño ablandamiento y un pequeño aumento de utilidad, pero casi imperceptible, ¿no? Cuando sucede la recristalización, o sea, cuando aparecen los nuevos granos y se completan, entonces recién es cuando se da efectivamente ese cambio de propiedades drástico, ¿no? Y que es posible conseguir que sea igual al original de partida si es que llego a la microestructura final. Entonces, la temperatura típica a la cual sucede este proceso de recristalización se llama justamente temperatura de recristalización, TREX. Entonces, todos los materiales tienen una temperatura de recristalización que en principio depende del material y depende del punto de fusión, como ahora vamos a discutir. Pero ahora discutimos, pero ahora terminemos la idea. Entonces, este es el proceso que yo tendría que realizar si es que quiero, en primer lugar, como dije al inicio, llegar de 50 al espesor de 30 con este grado de conformado, pero con las propiedades iniciales. Entonces, ¿qué hago? Conformo hasta el 40% y luego recristalizo para llegar a las propiedades originales. Aspecto, caso 1, ¿no? O en el otro caso que habíamos planteado, quiero llegar de 50 a 10. No puedo hacerlo directamente, lo voy a hacer por etapas. Entonces, deformo de 50, por ejemplo, hasta 30. Eso significa un grado de conformado del 50%. Está endurecido, recristalizo, vuelvo hablando, vuelvo a deformar, vuelvo a recristalizar, vuelvo a deformar y así las veces que haga falta hasta que llegue a mi producto final. Entonces, el proceso de recristalización es bien importante para poder conseguir tanto las dimensiones como las propiedades que nos están diciendo, nos están pidiendo. Ahora vamos a discutir un poquito más la temperatura de recristalización y cómo a partir de ahí se define propiamente lo que es trabajo en frío y trabajo en caliente.